Ingeniero Elizarbe, que tenga muy buenas tardes su persona. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer nuestro trabajo, el proyecto de investigación, programación y control de obras con la técnica de la línea de balance en proyecto de edificación Ayacucho 2021. Bueno, este trabajo está pues presentado por Chávez Cáceres Nilber, Quispe Anchay Guayoni, Sánchez García Dirac, Takuri Gamboa Milcar, Tineo Gutiérrez Jorge. Y bueno, como asesor consideramos a su persona, ya que fue el docente encargado para lograr este proyecto que nos ha guiado, ¿no?, en las diferentes sesiones. Bueno, como introducción, tenemos pues, ¿no?, que en la actualidad ha evolucionado la industria de la construcción y como parte de ella se ve pues las complejidades de los procesos constructivos en las edificaciones. Bueno, esto pues tiene una representación grande, ¿no?, en cantidad de recursos utilizados y en la interrelación de estos con las múltiples actividades que se desarrollan durante la construcción, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que lo que buscamos como programadores? Es el gran reto de optimizar costo, tiempo, y entonces al optimizar costo y tiempo, vamos a tener un rendimiento, ¿no?, el cual pues va a ser de gran importancia y se va a ver en la eficiencia, ¿no?, que nosotros queremos alcanzar en los altos niveles de productividad, ¿no? Sin embargo, el proceso de planificación en proyectos en el sector de la construcción se encuentra pues en nuestro país bastante influenciado por el conocimiento empírico y la experiencia adquirida a lo largo de los años por el programador, ¿no?, así como el tratamiento determinístico de las diferentes variables que intervienen pues en los procesos, aumentando en gran parte la incertidumbre y la variabilidad propia de los proyectos de construcción, ¿no? Entonces, con la línea de balance, para nosotros va a ser una herramienta, ¿no?, que va a ser utilizada para la planificación y control de actividades repetitivas y similares, ¿no?, que lo va a agrupar pues, ¿no?, esta herramienta, ¿no?, para nosotros tener esos objetivos claros a dónde queremos llegar, ¿no? Sí tiene múltiples beneficios, ¿no?, esta herramienta, ¿no? Bueno, planteamiento del problema, descripción de la realidad problemática. La industria de la construcción de obras civiles en el mundo, a la actualidad, es uno de los sectores con mayor crecimiento de inversiones. A la vez de crecer, también tiende a presentar problemas inherentes, como es el caso en la mayoría de los proyectos. No se terminan pues en el plazo programado, con los costos determinados en los expedientes técnicos, ¿no? Entonces es por esta razón que no se llega pues al rendimiento esperado, por la mala planificación como proyecto constructivo. Y bueno, en el Perú pues no es ajeno este contexto, ¿no? También se da en el mundo y pues también se da en nuestro país, ¿no?, en este sector. Bueno, para nosotros planificar, programar y controlar un proyecto de edificación de manera adecuada siempre será pues un factor clave para lograr que dicho proyecto termine dentro del plazo con los costos predeterminados y a la vez con rendimiento establecido, ¿no? Es por ello cuando no se planifica tendremos la certeza de estar en una improvisación, ¿no?, porque no se ha llegado no se va a llegar en un tiempo y costo al objetivo pues trazado al inicio en este caso por el grupo y también en la vida real, ¿no?, en cualquier obra, ¿no?, de construcción civil. Y bueno, nosotros estamos tocando como grupo lo que son edificaciones, ¿no? Y como más adelante voy a mencionar que estamos tocando pues nuestra escuela profesional de ingeniería civil. Delimitación del problema. Bueno, espacial o geográfico. Esta investigación pues bueno se está haciendo como les mencionaba, en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Delimitación temporal. La toma de datos se realiza en el presente año, como base el expediente técnico, ¿no? Temática y unidad de análisis, la investigación de programación y control de obra con la técnica de la línea de balance en la construcción de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil Ayacucho. La unidad de análisis será el tiempo, costo y rendimiento para el análisis correspondiente, efectivamente. Formulación del problema, ¿no? Aquí en formulación del programa, no es usual que los proyectos de construcción en nuestro país se ejecuten cumpliendo el cronograma y presupuesto planificado. Esto se debe a que no se realiza una buena planificación de los proyectos, lo cual genera retrabajos y ejecución de actividades no identificadas antes del inicio de la ejecución. Entonces, en la actualidad, en Perú, pues se necesita aplicar herramientas las cuales nos permitan minimizar sobre tiempos,
sobre costos, para lo cual pues nosotros al minimizar sobre tiempo, sobre costos, vamos a alcanzar un mayor rendimiento, ¿no? Con una buena planificación, efectivamente, ¿no? Bueno, problema general, ¿de qué manera incide el método de la línea de balance en el tiempo, costo y rendimiento en proyectos de edificación? Como problemas secundarios tenemos cómo el método influenciará o influirá en el tiempo en programación y control de proyectos de edificación. Como problemas secundarios tenemos cómo influenciará en la variabilidad del costo la incorporación de la línea de balance en la programación y control en proyectos de edificación. Como tercer problema secundario tenemos cómo influirá en el rendimiento la incorporación de la línea de balance en programación y control de proyectos de edificación, ¿no? Efectivamente. Justificación e importancia. Bueno, para nosotros, ¿no? ¿Cómo vendemos este producto, esta investigación? ¿Por qué es tan importante para nosotros, ¿no? Ha sido tan importante este proyecto, ¿no? Bueno, esta investigación busca, pues, aplicar e implementar en las empresas constructoras inmobiliarias del país, también en nuestra región, y también pues va a servir a los programadores de obras, ¿no? A los ingenieros civiles que nos dedicamos pues netamente a proyectos, ¿no? Una metodología eficiente que sea de soporte para la mejora en la programación y control de obras, con el fin de reducir o eliminar las actividades que generen sobretiempos y sobre costos en la ejecución de los proyectos, y así mejorar el rendimiento, ¿no? Entonces es una de las justificaciones muy importantes para nosotros, ¿no? Que hemos tomado, ¿no? Bueno, limitación de la investigación, ¿no? El presente proyecto de investigación no presenta limitaciones, efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos los datos que vamos a procesar y lo vamos a obtener del expediente técnico, el cual pues nos han facilitado y ya contamos con el expediente técnico, ¿no? Objetivo general es determinar la incidencia del método de la línea de balance en el tiempo, costo y rendimiento en obras de proyectos de investigación, en este caso de nosotros son las edificaciones. El objetivo específico, evaluar cómo es en la actualidad el tiempo en la programación y control sin la intervención del método de línea de balance. Evaluar cómo es en la actualidad el costo en la programación y control sin la intervención del método de la línea de balance. Evaluar cómo es en la actualidad el rendimiento de la programación y control sin la intervención del método de la línea de balance, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo el tiempo, costo y el rendimiento, ¿no? Que son los tres variables que estamos tomando en nuestra investigación. Continuando con la exposición, marco teórico, método de programación de obra. Es una infraestructura necesaria para satisfacer una necesidad pública o privada que necesita ser creada. Este proyecto consta de diferentes etapas de desarrollo. En la primera instancia se tiene el estudio preliminar para delimitar la necesidad existente y la factibilidad del mismo. Posteriormente se procede a elaborar un diseño preliminar con el cual se puede saber de manera más clara el costo de la obra, según Rivera. Línea de balance. Lo que tiene que hacer cuando se inicia la preparación de un presupuesto de costos es realizar un programa de tiempo necesario para la realización de las operaciones propuestas y fijadas por un plan tentativo de los métodos para el trabajo, según Mendel. Este estudio nos da lo suficiente como para establecer un cronograma de avance tentativo para las partidas más importantes del trabajo. Programación. Es un método de programación gráfica que considera la localización explícitamente como la dimensión. Esto nos facilita las programaciones de los recursos, lo cual a su vez nos va a permitir ahorros en costo y un menor riesgo en la programación. Planeación. Es una elaboración de un plan más detallado en el que se integran las diferentes actividades específicas del proyecto. Como vemos, estas actividades se ordenan de manera sistemática y se le asigna una duración como fecha de inicio y también fecha de terminación. Edificación.
Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. Marco conceptual. Línea de balance. Línea de balance es una programación en una sola dimensión. Esto permite la visualización, planificación de manera más sencilla para un uso continuo de los recursos. Además, esto va a permitir conducir los costos y de menor riesgo la programación. CPM, método de la ruta crítica. Es una herramienta que se puede emplear para planificar, programar las tareas en un tiempo determinado. Además, esto permite visualizar mediante un diagrama de redes y el control de proceso de etapas un proyecto para determinar la ruta crítica. Vico Control. Esto es un software de programación basado en la localización que nos va a permitir la creación rápida de programación en proyectos de construcción. Los componentes son como el modo de riesgo, contratación, modo de control, costos, calidad, entre otros. Método de investigación. Enfoque. El tipo de enfoque es de nosotros de tipo cuantitativo. Alcance es de tipo experimental y correlacional. Diseño de investigación es de no experimental. Población. La población de la investigación son las obras de edificaciones en la ciudad universitaria. Muestra. Se tomó como muestra específicamente la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil de la ciudad universitaria. La muestra es no probabilístico y direccionada. La elección de la muestra no depende de la probabilidad, sino la facilidad del expediente que interesan a la investigación. Técnicas e instrumentos. Para esta investigación, la recolección de datos se consignaron de una fuente primaria documentada, como es el expediente técnico de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil. Las tesis de investigación referentes a la línea de balance de edificación, como ven, reglamentos, normas, instrumentos como ficha de registro de datos, MS-PROIC y el programa Vico Control. Bueno, doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, nos toca el capítulo 3, que es la metodología de la investigación, que tiene como enfoque cuantitativo y tiene un alcance de nivel descriptivo. Diseño de investigación es tipo no experimental. Y como población tenemos que las obras de edificación son todas en la ciudad universitaria. Y como muestra, se ha tomado el pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Y como hipótesis general, viene a ser que las líneas de balance optimiza el tiempo, así como la mano de obra, contribuyendo de manera significativa en la programación de la obra. Y como específicos, tenemos que utilizando la línea de balance se mejorarán los tiempos de productividad para la optimización de la mano de obra en la edificación. El método de la línea de balance es factible su aplicación en el Perú. El método de la línea de balance puede integrarse adecuadamente con las características de una programación maestra propuesta por el sistema de PlattsPlanner para el control de los proyectos de edificación. El desarrollo del trabajo. En este caso se tuvo que mencionar algunos pasos, como por ejemplo, el paso 1 viene a ser la descripción del proyecto, que consta por 5 módulos, donde el primer módulo viene a ser las aulas,
y módulo 2 viene a ser también aulas, y el módulo C es la parte administrativa, el módulo D viene a ser el auditorio, y módulo viene a ser lo que es la parte de laboratorio. Y como segundo paso viene a ser la disponibilidad de datos. Para eso, para poder, para poder dar con la elaboración de la línea de base del proyecto, se ha utilizado la línea de balance como herramienta de planeamiento. Como soporte informático para esta etapa se utilizó una hoja de cálculo de Excel. Hojas de metrado por localización de la mayoría de actividades consideradas en el presupuesto. Paso 3 viene a ser la estructura de la división por localización o LDB. El primer problema con el que nos encontramos fue el de escoger una estructura de división de localización adecuada, donde pudimos decidir dividir en 5 módulos, ¿no? Y nuestra división por módulos fue por pisos, los cuales involucran cimentación, piso 1, piso 2, piso 3 y techo. Como paso 4 tenemos la definición de tareas por programa. Para la selección de las tareas del programa se han seguido los criterios mencionados de localización. Para ello se han tomado las partidas que afectan a la ruta crítica durante la construcción de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. La duración de las actividades más importantes se hizo a partir de los metrados y rendimientos obtenidos de las partidas que se pueden ver en la figura. Esas son las partidas, ¿no?, lo más importantes que se ha podido destacar. Paso 6 viene a ser definir las relaciones de dependencia, ¿no? En ese caso se establecen las relaciones lógicas de dependencia para las tareas seleccionadas. Quiere decir, ¿no?, que una actividad que se realizó primero y saber cuál es el que sigue, ¿no?, después de esa actividad. Como paso 7 consiste en graficar las líneas de balance. Una vez ya obtenido la información de la duración y las relaciones de dependencia, se puede dibujar las líneas de balance. Para este proceso es necesario sincronizar las tareas para que tengan un ritmo de entrega similar. Para poder graficar las líneas de balances se ha podido utilizar algunas herramientas como el Excel, pero para nuestro caso hemos tenido que utilizar el programa o la herramienta Vico Control para la elaboración de las gráficas mediante la línea de balance. Y como algo complementario también podemos o se puede calcular e incluir el buffer, como así también la simulación de riesgos, ¿no?, teniendo como niveles de riesgo alto, intermedio, bajo y cero. Y como categorías de riesgo tenemos como el inicio de tarea, duración de la tarea, disponibilidad de recursos, trabajos hechos y factores de producción. Líneas de balance. Abrimos un nuevo proyecto. Nombre del proyecto. Vamos a ponerle Ingeniería Civil. Bien, la obra inicia el año 2016-2015, el 1 de abril. Y finaliza en 2016, marzo.
Bien, horas de trabajo, 8 horas por día. De acuerdo, colocamos las localizaciones. Bien, el proyecto se ha dividido en 5 localizaciones, como módulo A, B, C y D. Entonces ponemos 5. Le damos, aceptamos y nos vamos a la siguiente localización. Bien, acá modificamos los nombres. Bien, y ahora colocamos la cantidad de actividades que tiene cada módulo. Acá observamos que el módulo A tiene 4 actividades. Nos representa como cimentación, piso 1, piso 2 y piso techo. Y así sucesivamente. Bien, colocamos, el módulo A tiene 4 actividades más. El módulo B también 4. El módulo C5, el módulo D 3 y el módulo E también 3. Bien, ahora nos vamos. Bien, como podemos observar, se generó según las actividades y acá podemos modificar los nombres, ¿no? Lo colocamos acá, cimentación. Para cada módulo, pero lo que vamos a hacer para una mayor rapidez, copiar. Seleccionamos. Bien, eso sería todo. Acá, las unidades, pues vamos a colocarlos todos como uno, que en sí no están definidas, ¿no? Porque tienen muchas subpartidas que tienen diferentes unidades. Y demos OK. Bien, tenemos la interfaz de la línea de balanza. Acá podemos dar a propiedades y podemos, el tiempo de línea, podemos definirlo por días. OK. A partir de acá nos dirigimos a la cuantificación. Bien, acá damos doble clic y acá ponemos el código, nombre y duración. Unidades, costos, si es que les hubiera, y acá ponemos los tiempos de duración de cada actividad y las continuaciones. Bien, vamos a copiar acá las tareas, que ya los tenemos. Estas tareas se obtuvieron del expediente técnico de la programación de obras del proyecto. Son las principales actividades que afectan la ruta crítica. Y pegamos. Bien, acá ya en sí podríamos estar colocando cuál es la duración de cada una de estas, ¿no? Los trabajos preliminares, por ejemplo, se realizan en la cimentación en cada uno de los módulos. Bien, ¿por qué colocamos uno? Porque es el tiempo de duración. O sea, ¿cuánto me va a tomar realizar la cimentación? ¿Qué tiempo me puede demorar realizar el piso 1, piso 2, piso 3?
como es un ejemplo, lo vamos a considerar a todos como tiempo de duración 1. Bien, damos OK. Y acá, una vez hecho eso, podemos dar doble clic y definir individualmente, ¿no? Cada trabajo, en qué actividad afecta y sus tiempos de duraciones. Bien, de esa manera cada uno. Acá, por ejemplo, el movimiento de tierras pues se realiza en la primera parte, que es cimentación. En los 4 niveles, los 5, mejor dicho. Podemos pasar con columnas. Por ejemplo, acá columnas. Las columnas ya no se realizan en la cimentación, sino en el primer piso, en el segundo. Primero, segundo. Acá en el módulo 3, primero, segundo y en el tercero. Cuando está hecho no. Y así definir cada actividad, ¿no? Cada actividad. Una vez hecho esto, llenado todas las actividades, realizamos anticlic en las actividades ya hechas las modificaciones de tiempo y nos vamos a crear esta opción. Bien, acá en esta opción, en cada actividad ya podemos modificar, ¿no? Cuánto es el tiempo, cuánto es el plazo de cada actividad. Bien, acá deseleccionamos para poder modificar el tiempo de inicio de esta actividad. Y esto lo podemos observar acá. Bien, el trabajo inicia 1 de abril de 2015 y la actividad inicia el 1 de abril de 2015 y termina el 6 de mayo. Bien, colocamos acá, pues inicio 1, sí, estoy bien, y ya termina el y acá, pues, bueno, acá colocaríamos qué tanto voy a demorar, qué dificultades va a tener cada módulo, ¿no? Pero acá lo estamos diciendo que todos son uniformes. Y acá, pues, ¿cuánto es el tiempo de duración que nos va a tomar el trabajo? Bueno, damos OK. Y acá podemos editar el calendario, si es que queremos modificar algo. Y acá, pues, se trabajará de lunes a sábado, 8 horas. OK. Y acá podemos ver algunos parámetros, ¿no? Como por ejemplo acá, definir la duración, la productividad, que tiene esto según ya de cada contratista, las dependencias, qué actividad es precedente, antecesor y predecesor. Bien, ya una vez llenado para todas las actividades, según lo explicado, podemos ya observar las líneas de balance. Ya llenado todas las actividades, podemos ver las líneas de balance. Y acá se puede ver, pues, qué proyectos continúa después de cada actividad, ¿no? Por ejemplo, concreto simple, continúa después de trabajos preliminares, columnas zapatas, una vez finalizado la tarea, ¿no? Bueno, podemos ver acá el cronograma, que también tiene esta función en pico contra. Una vez ya completadas estas actividades, nos vamos
a realizar los niveles de riesgo, a completar los niveles de riesgo. Bien, acá se tiene que colocar las actividades, el nivel de riesgo. Por ejemplo, en esta primera parte se pone el riesgo que tiene actividad al inicio de la obra. En esta parte se coloca el riesgo durante la obra. Acá, qué trabajos se vuelven a realizar, qué trabajos tienen ese riesgo de volverse a realizar, y el riesgo de los factores de producción. Bien, acá hemos colocado que al inicio de obra las partidas más importantes o que tienen mayor riesgo son las zapatas, columnas, vigas y losas, y así sucesivamente en las demás condiciones. Como acá podemos ver dependencias, como anteriormente lo expliqué, se puede colocar qué precede después de las zapatas, ¿no? O sea, antes de realizar zapatas, necesariamente se tiene que realizar concreto simple. Y después de zapatas, se realiza las columnas. De esta manera lo concatenamos para generar el cronograma, ¿no? El cronograma para concatenarlos. Y ver también en las líneas de balance qué actividad se concatena con qué actividad y qué podría generar estas, ¿no? Una vez llenado estos niveles de riesgos en cada función, nos vamos a ya proceder a la simulación, ¿no? Para ver en cuánto tiempo se va a realizar el proyecto. El Vico Control tiene la aplicación de realizar una simulación por Monte Carlo. Bien, una vez hecha la simulación, nos vamos a ver la distribución temporal. Y acá podemos ver cuándo realmente finaliza la obra. Pues el trabajo lo va a finalizar el 1 de abril del 2016. Expectativa, o sea, cuándo se podría terminar con anterioridad al trabajo, que es el 25 de marzo. Y ya así se terminaría en el 18, ¿no? Con mucha amplitud. Y acá se ve cuál es la probabilidad de no terminar el trabajo. Pues vemos que la probabilidad es que sí hay una efectividad de 100% que se va a terminar el trabajo dentro del plazo de ejecución de la obra. Bien, volvemos a la línea de balance y acá podemos ver los puntos. Significan que estos trabajos tienen mayores riesgos, ¿no? Que si no los realizamos, el proyecto podría terminar en retraso. Acá podemos ver una intersección de actividades, ¿no? Esto se puede corregir, pero tendríamos que ver. Como conclusiones tenemos el rendimiento en los cronogramas de tipo Gantt. Observamos que en los cronogramas con las unidades en pisos, semanas, nos detallan por pisos que no había linealidad en esas actividades, en lugares representadas por líneas tipo serruchos, la cual nos prefirió graficarlas en líneas continuas, tomando como referencia en la actividad. El tiempo es recurso muy importante en las actividades propuestas. Son necesarias y suficientes para establecer el plazo total de la obra. El costo es muy fundamental para tener en cuenta los cronogramas
el tiempo y la localización, el cual nos permite considerar el proceso en la planificación. También tenemos que tener en cuenta que las elecciones de las localizaciones debe ser lo más uniforme y regular posible para una mejor aplicación del método de la línea de balance. Bueno, con esto concluimos la exposición y muchas gracias.